Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en esta ocasión traemos una placa de aire acondicionado, como pueden observar. Vamos a mostrarlo un poquito. Sí, tenemos la carcasa y tenemos una placa de un aire acondicionado. Bien, la placa viene porque no prende, sí, la placa no prende. Así que bueno, para arrancar un poquito lo que estaría bueno hacer eh, en placas de aire, empezar a explicarles un poco las etapas. Las placas de aire están buenas porque está muy seccionado todo lo que es la etapa de lo que es la placa. ¿Qué quiero decir con etapas? Bueno, tenemos etapas de entrada, de corriente alterna, etapa de rectificación, lo que es la entrada del transformador, la salida del transformador y lo que es la rectificación, que ya vamos a hablar un poco más de eso un poco más adelante. La etapa de filtrado, la etapa de regulación de tensión, la etapa de sensores, la etapa del microprocesador, la etapa del display y la etapa del forzador interior. También así como la etapa de los relés que mandan la señal hacia lo que es el compresor, la válvula inversora o el fan exterior, en el caso de que el aire sea frío-calor. Eh, Así que bueno, vamos a arrancar un poquito por ahí. Bueno, para que empezamos a entender un poco mejor lo que es placa de aire acondicionado, creo que ahí se ve mejor. Estoy con la cámara y les muestro más o menos. Esta es la placa que vamos a trabajar. Bueno, para que empezamos a identificar los componentes, tenemos lo primero que es identificar la entrada corriente alterna, o sea, los 220. ¿Cómo identifico los 220? Bueno, uno de los pines de relé, este es un relé, este es el relé que maneja el compresor, relé que maneja la válvula inversora, relé que maneja el forzador exterior. Estos son los tres relés. Sí, obviamente tiene tres relés porque la placa es frío-calor. El aire, perdón, es frío-calor. Si fuese frío solo, tendría un solo relé. ¿Sí? Eh, Bien, tenemos, estos son los relés. La parte de entrada de corriente alterna, nosotros la tenemos que identificar como el cable generalmente azul o generalmente la placa viene marcada. Ahí dice, no sé si se llega a ver ahí. AC neutro, ACN, dice ahí, ahí se ve, ACN. Eso quiere decir que es el neutro, ¿sí? Generalmente, eh, generalmente el pin de neutro viene compartido con otro pin de neutro. ¿Ven? Todo esto es una pista, todo esto es una pista de neutro, ¿sí? En la placa, ¿no? Ahí se ve. Bien, perfecto. ¿Y cómo hacemos para identificar lo que es la línea? Bueno, la línea generalmente, no sé si al final del video o en otro video les hago un esquemita eh, para que más o menos entiendan cómo es todo el tema de la entrada de 220. Pero bueno, básicamente, si yo no tengo lo que es la bornera de conexión, eh, lo que tengo que identificar es que uno de estos dos pines del relé grande, que tiene las paletas hacia afuera, me tiene que dar continuidad con el fusible, ¿sí? Ahí identifico dónde va la línea enchufada, ¿sí? Dónde va nuestra fase, nuestro cable marrón, lo que sería nuestro cable de prueba. Entonces, para identificarlo, lo que vamos a hacer es, vamos a poner el multímetro en modo continuidad.
Ahí el multímetro está en modo continuidad. Y vamos a tocar la paleta. Me tiene que dar continuidad con el fusible. Entonces, bueno, acá en este pin iría conectado nuestra línea. Bueno, entonces ya tenemos identificado línea y neutro, ¿sí? Ahí tenemos que enchufar la placa. Bueno, ¿qué pasa? Acá tenemos otro conector y acá tenemos otro. Bueno, acá es donde va la entrada de nuestro transformador. La entrada de nuestro transformador, que va a ir acá, en el conector más grande, y la salida de nuestro transformador va a ir en estos pines. ¿Cómo me doy cuenta que esta es la salida? Bueno, generalmente, lo van a entender después con el diagrama que les haga, generalmente a la salida del transformador yo voy a tener que tener estos componentes que se llaman diodos para generar lo que es nuestra tensión continua que va a venir hacia lo que es el filtrado con un capacitor electrolítico, y a su vez del capacitor electrolítico nos va a venir a un regulador de tensión que nos va a hacer a entregar los 5 volts de continua que van a alimentar a lo que es circuito de sensores, circuito de microprocesador, etcétera, ¿sí? Entonces, volviendo para atrás, acá vamos a tener la conexión de salida del transformador. El transformador generalmente viene en lo que es la carcasa. Ahí adentro está el transformador, no lo saco porque la carcasa está toda sellada. Entonces acá tenemos el conector de salida, que lo vamos a enchufar ahí. Y el conector de entrada, que lo vamos a enchufar acá. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a enchufar la placa con mi cable de prueba. Donde dijimos línea, vamos a enchufar línea. Y donde dijimos neutro, vamos a enchufar neutro. Bueno, enchufamos la placa, prendemos nuestra lámpara en serie, siempre probar con lámpara en serie, les paso también el circuito de la lámpara en serie, y vemos que la placa no hace absolutamente nada, no prende display, no prende nada. Bueno, en estos casos, lo que vamos a hacer es pasar el multímetro alterna, corriente alterna, y vamos a medir a ver si tenemos perdón, vamos a ver que se ve un poco mejor. Ahí creo que se ve bien el multímetro. Ahí se ve bien. Bueno, vamos a medir a ver si le está llegando la entrada al transformador y después si tenemos salida del transformador, ¿no? En este pin, en la entrada del transformador, obviamente deberíamos tener los 220 volts. Si observamos, no tenemos nada, no tenemos 220 volts, ¿sí? Estamos midiendo en el conector del transformador, no tenemos los 220 volts. Vamos a corroborar si estamos efectivamente alimentando la placa, y ven que yo estoy midiendo en mis cocodrilos de alimentación y tengo los 220 volts, ¿sí? Entonces quiere decir que hay algo que me está impidiendo el paso de tensión hacia lo que es mi conector de 220 volts, ¿sí? Entonces vamos a desenchufar y vamos a correr un poquito esto, desconectar y seguimos. Bueno, como podemos observar,
Miren lo que pasó ahí. Acá tenemos una pista cortada. ¿Sí? Si yo sigo la pista esta, fíjense que me va a lo que es el fusible. ¿Sí? Fíjense. Ahí tenemos el conector de fusible. O sea que quiere decir que la línea no está circulando por la placa, entonces no me está alimentando lo que es los conectores de mi conector del transformador. ¿Mm? Porque está cortada la pista acá. ¿Sí? Esto obviamente, por lo que me dijo el técnico, le cambió el fusible y seguía sin prender la placa. Bueno, evidentemente ya sabemos por qué. Esto seguramente tuvo un golpe de tensión grande, entonces por eso levantó la pista. Lo que vamos a hacer reconstruir la pista, ¿sí? Y eh, seguimos. Bueno, lo que hacemos en estos casos es eh, primero buscar el estaño. Bueno, ya tengo mi soldador caliente. Lo que vamos a hacer es, yo lo que hago en estos casos es agarrar un punto fijo donde yo tenga un buen punto de apoyo para lo que es la soldadura, ¿sí? Y agrego un poco de estaño en un extremo y en el otro. Entonces lo que hacemos es, con un pedacito de cable finito, ¿sí? Reconstruimos lo que es la pista. Bien, entonces soldamos ahí. Bien, y ahora prolijamos un poquito eso para que nos quede más o menos prolijo, ¿sí? Y no quede un pedazo de cable de 2 milímetros y medio en una placa donde nada, no tiene sentido hacer semejante laburo y que quede mal. Hay que tratar en lo posible de ser prolijos para evitar también futuros inconvenientes, porque si ponemos un cable muy grueso, después eh, primero que queda mal y segundo que no tiene sentido, ¿no? Porque es un cable muy grueso donde después si se dificulta tal vez hacer alguna otra reparación, ¿sí? Entonces tenemos que ser coherentes en el laburo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces ahí nos quedó el cablecito, ¿sí? Ahí nos quedó, ahí vamos a terminar de soldar. Sacamos la pincita, estañamos un poquito acá, la punta del cable, ¿sí? Y con la pincita lo que hacemos es llevarlo hacia lo que es mi punto de soldadura. Bien, entonces, bueno, acomodamos un poquito y ahí quedó lo que es el cablecito de la pista reconstruida, ¿sí? Bueno, ahí tenemos todo conectado de vuelta, conectamos el transformador como vimos hace un rato, conectamos mi cable de prueba, entonces vamos
a prender la placa y ahí prende perfectamente. Voy a seguir haciendo algunas pruebas y en el caso de encontrar alguna cosa más lo adjunto al final del video. Pero esto sería todo. Espero que les sirva y en breve seguimos con más contenido para el canal, ¿sí? Un abrazo, muchas gracias. No olviden de suscribirse y darle like. Gracias.